Aullidos de tempestad, volveré a ser feroz, un rayo en la oscuridad. Muy bien, buen día, ¿cómo están hoy? Bien, Sí. gracias a Dios. ¿Alguno se fue de paseo en este fin de semana, puente largo? ¿O estamos todos? No. Yo estoy acá en mi casa, tranqui, Todos disfrutando aquí de Buenos también. Aires vacía, que no es algo que se dé muy a menudo. Sí, Hay sí. una maratón en Buenos Aires grande, José María, estaba viendo. Sí, la de 42 kilómetros y 21, que el año pasado se suspendió por la pandemia. Pero mucha gente Así es, vi así es. en la tele. Ya Yo estoy debe en mi haber, casa. ya debe haber terminado, arrancó muy tempranito, yo madrugué hoy y ya había arrancado, como a las 6, 7 de la mañana, no sé a qué hora arrancó. Pero qué bueno que vayamos volviendo de a poco, ¿no?, al ejercicio. Son tan lindas esas carreras, ¿no?, para ver o para participar, aunque uno las camine. Claro. Porque es otra manera de hacer comunión. ¿Ganó un atleta de Mar del Plata? ¡Vamos! ¡Qué bien! Gracias, Silvia, por el dato. Y No los 42 tenemos... kilómetros ganó una chica, sí. Mirá, y hoy no tenemos a nadie, me parece, porque tenemos una comunidad linda en Mar del Plata, unos grupos lindos, y bueno, hoy no está, pero bueno, me alegro mucho que haya sido una marplatense o un marplatense, bueno, ya voy a leer bien. Bueno, hoy la invitación es a, primero, como siempre, unirnos en el silencio, tan esencial para el tema que vamos a tratar, que es el perdón. Un tema muy conectado con lo que charlábamos la vez pasada de la comunicación no violenta. Es esencial para poder comunicarnos de manera no violenta el perdón, ¿no? Y Rosenberg lo desarrolla mucho y se ha aplicado muchísimo la comunicación no violenta a la resolución de conflictos, algunos muy ancestrales y muy, muy profundos. Y la verdad que mientras preparaba un poco la reflexión posterior a la práctica, que va a seguir luego nuestro intercambio, me di cuenta que claramente con un encuentro no alcanza para cubrir el tema del perdón, y probablemente es un tema para trabajar toda la vida. Pero al menos este y el próximo vamos a desarrollar algunas cosas sobre la base de algunas charlas y trabajos de Lawrence, de algún otro autor, y de lo que cada uno de nosotros vaya trayendo. Mientras esperábamos, escuchábamos una canción que compusieron Charly García y David Lebón, dos artistas argentinos, ¿no? En aquel entonces estaban juntos en una banda que se llamaba Serú Girán, muy célebre. Y se llama el tema San Francisco y el Lobo. Un tema muy hermoso. Y Lawrence, en una serie de charlas que dio, si no me equivoco, en el marco de un retiro acerca del perdón, y que tuve acceso a las grabaciones, ¿no?, ancla el tema del perdón en la historia de San Francisco y el Lobo. Me gustó mucho poder recordar esa historia, y ahora la vamos a repasar juntos, luego de la práctica. Pero es una historia increíble de cómo el perdón puede llevar a una comunidad a un lugar de mucha paz y prosperidad. También es un canto, ¿no?, al respeto a la naturaleza y sobre todo a todo ser sintiente, en particular a los animales.
Y claro, como ese álbum, La grasa de las capitales, se llamaba, fue un álbum bastante, yo diría un poquito de protesta, ¿no? Contra muchas cosas de nuestra sociedad. Los autores deciden darle un final diferente, porque en la historia real el lobo y la comunidad de Gubbio en Italia hacen las paces hasta que el lobo muere de vejez. Aquí quizá ya percibiendo, ¿no?, que el hombre al final vuelve, ¿no? Hace la paz, perdona y después vuelve a maltratar, el lobo decide, ¿no?, volverse al bosque y volverse feroz de vuelta. Pero es una canción muy hermosa. Entonces, vamos a comenzar con la práctica, ¿sí? Y vamos a comenzar con una lectura breve del Evangelio. Muy cortito, un versículo. De Mateo 18:22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 deberás perdonar. Vamos a prepararnos en la silla, registrando nuestro cuerpo, asegurándonos que está bien dispuesto para el silencio, para sumergirnos en el momento presente, que no es otra cosa que sumergirnos en el espíritu, aquietando ese árbol lleno de monos que es nuestra mente, donde nuestro ego quiere controlarlo todo, y sencillamente dándonos el placer de simplemente ser, sin juzgarnos. Para estar en sintonía, podemos poner el foco en perdonarnos, no ser tan duro, practicar un poquito de autocompasión con nosotros. Asegurarnos que tenemos las plantas bien apoyadas, recorrer nuestro cuerpo desde las plantas lentamente hasta la coronilla. Inhalar y exhalar 3 veces, lentamente, cada uno a su ritmo. Y vamos entonces juntos a... Está dando un poco de trabajo. Vamos a hacer juntos la oración inicial. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso, donde tu amor se revela a todo aquel que dice: Maranatha, ven Señor Jesús.
Mateo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, vamos volviendo de a poquito, saliendo del silencio y disponiéndonos para reflexionar juntos acerca del perdón. Para ello les voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Vamos de vuelta. Hoy no estoy muy hábil con esto. No sé por qué. Un segundito. Uf. Bueno, ahora parece que sí. Bueno, yo les contaba que una muy linda serie de reflexiones que hace Lorenz, ¿no? Respecto del tema del perdón, comienza haciendo pie en la historia de San Francisco y el lobo, ¿no? Y es una historia muy bella, real, que cuando San Francisco vivió un tiempo en la localidad de Gubbio, en Italia, un lobo asolaba la comunidad y había matado personas, y había matado ganado, y aterrorizaba a la comunidad, ¿no es cierto? Y la comunidad ya estaba dispuesta a ir y masacrar al lobo. Entonces Francisco dice, no, déjenme que voy a ir a hablar con el lobo. Voy a ir al bosque. Nadie lo quiso acompañar. Se mandó solo al bosque. Y cuando se encuentra finalmente, llega al lugar donde el lobo merodeaba, el lobo, su primer instinto es abalanzarse sobre Francisco, empezar a correr hacia él con intenciones de atacarlo. Y Francisco le ordena en nombre de Cristo detenerse y que deje de obrar, ¿no? Que él deje de hacer tanto daño a personas y animales. Y se lo pide y le dice que a cambio él va a hacer un acuerdo de paz con la gente de Gubbio para que él no los ataque más y la gente lo cuide y lo alimente. Y parece que el lobo inmediatamente se queda ahí muy manso a los pies de Francisco. Y le repite, ¿no?, esta propuesta 3 veces, ¿no? Por eso ahí está el 3 en el dibujito. Y después de la tercera vez... Perdón, José María. ¿Sí? Es como que está buscando el buscador y todavía no te comparte pantalla. No, Ay, no te puedo creer. Yo la veo bien. No, se ve nada. dice, ha empezado la función compartir. Vamos de vuelta. ¿Qué cosa? ¿Ahí? Ahora sí, José María. ¿Ahora sí? Bueno, gracias Miriam por avisarme, porque yo la veía bien y no sabía que ustedes no la estaban viendo bien. Bueno,
Entonces 3 veces Francisco le repite la propuesta y después de la tercera vez dice la historia que el lobo le tira la pata y cierran el trato. Entonces Francisco y el lobo se van hacia Gubbio, el lobo lo acompaña como un perro doméstico, ¿no? Y Francisco le habla a la gente de Gubbio y les dice, miren, el lobo volvió a repetir, ¿no?, el acuerdo al que habían llegado, volvió a recibir la confirmación del lobo, y les dice, simplemente tengan fe, perdonen, tengan fe, tengan confianza, recuperen la confianza. Salgan de ese dolor y negatividad y alimenten al lobo para que no tenga que recurrir a matar a nadie ni atacar a nadie, y el lobo no los va a volver a atacar. Y cuenta la historia que el lobo siguió viviendo algunos años más, casi como un perro doméstico, iba a la casa de las personas y la gente les daba de comer, y hasta que muere de viejo el lobo. Entonces, esta historia podría parecer, no, bueno, pero se hizo justicia acá. ¿Qué pasó con las víctimas del lobo? ¿No? Sin embargo, lo que rescatamos de esta historia es que el perdón y la reconciliación llevaron a un estado de las cosas bastante mejor que si hubieran seguido en el rencor y sin perdonar, ¿no es cierto? Ahora, hay una naturaleza, o sea, ¿por qué nos cuesta perdonar, no es cierto? Hay una naturaleza egoísta del perdón, ¿sí? En el cristianismo, en el budismo, el bodhisattva, el camino del Buda, en la filosofía ahimsa de la no violencia que está presente en el hinduismo y en el jainismo, en el taoísmo y también en el islamismo, el perdón es el más alto ideal de relacionamiento interpersonal. Veamos, por ejemplo, qué dice el Corán respecto del perdón, ¿no?, en un par de citas. Porque a veces en este momento está tan controvertido el Islam. En el Corán se describe al creyente como aquel que evita el mal y los actos de indecencia, y que cuando están con ira, perdonan. Y también el Corán dice, por ejemplo, la recompensa del mal es el mal en sí mismo, pero todo el que perdona hace compensaciones, y la recompensa es Alá. En el cristianismo, claramente, Jesús nos dice, ámense los unos a los otros. Jesús nos dice, ama a tus enemigos. Jesús nos dice, perdona nuestras ofensas, cuando nos enseña el Padre Nuestro. Y también nos dice, perdona no 7 veces, sino 70 veces 7 veces. Entonces el perdón es una manifestación de amor. El perdón es una manifestación de aceptar al otro tal cual es y dejar que el amor me ilumine a mí primero y sane ese dolor y también brille sobre el otro, ¿no? Hay un dicho que me gustó mucho que leí el otro día buscando así cosas que me ayuden a un tema tan difícil, porque es difícil el perdón. ¿Es difícil o no es difícil? ¿Ustedes qué piensan?
A ver si los veo. Bueno, me parece que en general hay consenso de que es difícil, ¿sí? Esta frase decía: el árbol no le quita su sombra al hachero o al hachador que le corta su madera. Es una linda imagen, ¿no? Un poco menos dualista de enemigo, no enemigo, es decir, bueno, las cosas pasan y si yo no perdono, ahora vamos a ver lo que pasa, vamos de a poco. Hay una componente y una mirada egoica del perdón, como si yo tuviera la potestad de perdonar, como en un acto de magnanimidad, decir yo te perdono y tengo el poder de perdonarte. Y cuando lo vemos desde ahí, ¿no? Nos aparecen los primeros obstáculos que no nos dejan llegar al perdón, ¿no? El primero podría ser, bueno, es una magnífica idea, pero yo no puedo, yo no soy Jesús. Jesús perdonaba, ¿viste? Jesús 70 veces 7, todo lo que quiera, pero él era Jesús, yo soy un simple humano y yo, ¿viste? A mí no me van a pasar al cuarto y a mí me lastimó, ¿no? ¿Por qué debería la segunda? ¿Por qué debería perdonar? Si quien me hirió no me pidió perdón y ni siquiera admite lo que ha hecho. Y en tercer lugar podría ser, ¿no? Lo que sigue después a eso, la verdad que fulano se merece lo peor y me voy a asegurar de que lo reciba. Entonces, el que está herido es el ego, ¿sí? Y el ego, si bien como el instinto natural es la venganza, toda esta secuencia de pensamientos nos llevan, ¿no? Van construyendo el caldo de cultivo de la vendetta. Gracias, Silvia, ahí te leo. Ahora que entiendo el poder del ego, comprendo lo difícil del perdón. Así es. Así es, porque lo ponemos en el ego al perdón. Nos cuesta pensar que el perdón es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Y dejarlo en manos del espíritu, dejarlo en manos de confiar y dejar que vaya también, o sea, que desde un lugar menos egoico soltemos, de modo de liberarnos nosotros. Veamos un poco qué pasa, ¿no? Cuando Jesús en la cruz, ¿no? No mira a sus verdugos y les dice, muchachos, está todo bien, yo los perdono, porque yo soy el Hijo de Dios y entonces los puedo perdonar y ya están perdonados. ¿Qué hace Jesús? Jesús le pide a su Padre, Jesús hasta último momento no deja de reconocer su doble naturaleza humana y divina, y simplemente es consciente que eres un medio y pide, es una manera, creo yo, de Jesús de decir esto, de ayudarse a sí mismo a soltar el dolor que estaba sufriendo en ese momento, diciendo, al Padre, perdónalo. Es decir, les deseo el bien, y eso lo ayudaba a él a sufrir menos. El perdón es un acto de inteligencia, sin duda, es decir, de inteligencia emocional y de inteligencia espiritual. Pero creo que es tan central, ¿no? Tomarnos el trabajo, quizás, ¿no es cierto?, tener espacios como este donde trabajar el perdón, porque cuando salimos no hoy en la sociedad solo vemos ira, resentimiento de un sector social a otro sector social, de un sector racial a otro sector racial, de un género al otro, de un partido político, representa, por el fin y al cabo, un partido está compuesto por personas de un partido político contra personas del otro. Y nos perdemos, ¿no?, de vista el Cristo vivo y la posibilidad de sanar. Nos envenenamos y nos enfermamos
Jesús dijo, yo no crean que vengo a traer, ¿no? Y es algo de esa. Lo leíamos ayer los que estábamos en el grupo de codependencia, pero son de esas cosas que solo desde la mirada contemplativa y comprendiendo la profunda naturaleza no dual de las palabras de Cristo, de Jesús, como Cristo encarnado, se pueden comprender, ¿no? Yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada, he venido a enfrentar padres con hijos, suegros con nueras y yernos, hermano con hermana, porque se trata justamente de deponer los egos y encontrar ese lugar común a todos nosotros, que es el espíritu, es la base, el asiento del ser, decían los místicos de la Edad Media, como Meister Eckhart, ¿no? El Grund, el terreno del ser. Eso que nos hace humanos, eso que nos une, eso que pensemos o no pensemos, hace que nuestros corazones latan, seamos de la identificación política, ideológica, sexual, que sea. Entonces nos deshumanizamos, ¿no? Y perdemos el cielo. La vida, la existencia, se vuelve un infierno, ¿no? Entonces, el ego es herido y necesita sanar. Solo no tiene la capacidad de perdonar. Y no perdonar es agravar la herida, ¿sí? Hay unas imágenes del budismo, una es de Thich Nhat Hanh, ¿no? Ese monje budista vietnamita. Es hermosa, ¿no? Dice, si tu casa está en llamas, lo más urgente es regresar y tratar de apagar el fuego, no correr tras la persona que crees que es el pirómano. Si corres detrás de la persona que sospechas ha quemado tu casa se quemará mientras la persigues. Quien ha odiado, quien ha sido herido y su primer instinto no es trabajar, porque no es cuestión te perdono y ya está, hay que trabajar y hay que pedirle ayuda, por eso meditamos. Ahí está la conexión con la meditación. Ahí está la conexión con el soltar y con el poder en ese darnos cuenta que esa herida va a sanar, que todo va a seguir, que aunque haya sido muy terrible, bueno, es parte de la vida, y que si no perdono, no va a haber justicia entendida como lo mejor para mí posible. Va a haber más envenenamiento. Si no perdono, se me quema la casa. Márquenme con manito así o virtual, como les guste, si han sentido esa sensación de no perdonar y que con cada día que pasa me siento más envenenado y más infeliz. ¿Lo han experimentado? ¿Sí? Yo sí. Y no solo es una sensación, nos enfermamos, van apareciendo enfermedades, va apareciendo quizá en el plano físico una úlcera o colon irritable, quizá en el plano emocional ansiedad y angustia, depresión. Entonces, si corres detrás de la persona que sospechas se ha quemado tu casa se quemará mientras la persigues. Eso no es prudente. Debes regresar y apagar el fuego. Entonces, cuando estás enojado, si continúas interactuando o discutiendo con la otra persona, si intentas castigarla, estás actuando exactamente como alguien que corre detrás del pirómano mientras todo se incendia. Es una linda imagen, ¿no? Creo que puede ser útil. ¿Qué vale más? A mí me ayudó en algunas oportunidades de mi vida perder la salud para darme cuenta que no hay nada más importante
que no se me queme la casa. Y que si fuera por la razón que fuera, una batalla me está consumiendo, mejor soltarla. Esto también está en la esencia cristiana. ¿Qué vale más, la vida o el vestido? ¿Qué vale más? De vuelta, perdona 70 veces 7, etc. No, sí, Lía, por favor, adelante. Hola, buen día a todos. Buen día, Lía, ¿cómo estás? Bien. Bueno, escuchándote con atención entendí lo que a nivel espiritual vengo haciendo hace años, porque como vos bien decís, el perdón no es automático y lleva un tiempo, lleva un proceso y lleva lo que yo fui viviendo como un proceso de doblegar al propio ego con amor, dándole la certeza de que hacia donde vamos va a estar bien, porque a veces se pierde eso. Yo sé que a nivel espiritual, por así decirlo, yo estoy intentando soltar muchas situaciones que me lastimaron, pero para fortalecerme, aprender de esas situaciones que yo decidí a un nivel más elevado perdonarlas, fortaleciéndome y avanzando. Y estoy viendo que eso lleva no días, no semanas, puede llevar meses e incluso años. Y hay momentos donde me agarraba como enojo conmigo misma y decía, ¿por qué no actúo? ¿Por qué no soy como más combativa? Y tuve que aceptar esta esencia que yo desconocía de mí misma y que la fui conociendo, como vos bien indicaste, con la meditación y la oración, pero no poniéndome como víctima, para nada, aceptando que eso está dentro mío y que aunque eso está y que es con la esperanza de decir, bueno, yo sigo esto que está dentro, a veces se siente muy injusto porque llegué a sentirme, y no soy buena ni una santa, pero se siente a veces injusto decir, ¿por qué? Pero bueno, todavía no vi el final de la película. Y nada, quería compartir esto, que si a otros les pasa, es saber que es un proceso de ir soltando. Y bueno, me resonó querer compartirlo con todos. Gracias. Muchas gracias por ese compartir. Muchas gracias, Lía, porque es tan importante. Es un trabajo como lo es, ¿no? Para mantenernos saludables, muchas veces ayunar, para quizá hacer alguna práctica de depuración, para soltar, ¿no? Ciertas toxinas que están acumuladas en las células y que también tienen que ver con las memorias y los registros. Lo mismo hacer todos los días de soltar, porque no es fácil, esos pensamientos se quedan dando vuelta y no hay salida inmediata del perdón. Es un trabajo cotidiano y según la profundidad de la herida puede tomar días, semanas o, como vos bien decís, años y en algunos casos toda una vida. Y no hoy, la próxima vez vamos a meternos más en la diferencia entre perdón y reconciliación, ¿no? Porque supongamos un caso un poquito extremo, ¿no? Estas parejas donde uno de los dos, generalmente, tristemente el varón, es violento y maltrata y agrede y golpea o daña permanentemente a su pareja, y después viene, porque está un poco en el perfil de conducta del abusador, ¿no? Ay, no, pero sos mi vida, pero te amo. Bueno, y la otra persona dice, bueno, te perdono. Tal vez perdona genuinamente, pero a veces caemos en la trampa de decir, bueno, entonces ya está, vuelvo a todo lo mismo, y el otro, digamos, y nada cambia. Entonces hay perdón verdadero cuando no hay conducta modificada, ¿no? Pero ahí yo diferencio, y creo que es importante diferenciar perdón de reconciliación. El perdón lo hago yo para sanar mi alma, para sanar mi interior y decirte perdono,
pero tal vez es, pero hasta acá llegamos, te perdono, pero hasta acá, estás perdonado, no te voy a ir a buscar, no te voy a mandar ¿viste? A un mafioso a que te golpee, no, nada de esto. Pero hasta acá llegamos, pongo límites, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos aspectos del perdón. Está el aspecto de uno, perdonarse, el autoperdón y la autocompasión, luego perdonar al otro, luego está el pedir perdón cuando es uno el que lastimó. Entonces, bueno, como lo veo un tema tan extenso, hoy vamos a hacer como un pequeño introito al tema para después seguir. Jorge, has levantado la mano, adelante y buen día. Buen día a todos. ¿Cómo estás, Jorge? Acá andamos. Yo iba a esto, a lo del ego y lo egoico del perdón y lo de Cristo. Ese yo, esa esencia, o llamarle esencia, alma, mente, lo que fuere, que hice, se ha dicho, estoy citando textual, ¿sí? Hay que doblegar al ego. Por lo tanto, hacer lo que perdone. Pues no ¿Te es... puedo interrumpir un segundito? Porque no sé a quién estás citando cuando decís que se ha dicho hay que doblegar al ego. Esa parte, al la menos yo no compañía... la dije. No, vos no. Por eso no hice referencia. Ok. Ok. Yo digo porque no quiero tocar esto de manera personal, ¿sí? Sino como concepto. Porque a veces pasa de confundir esos conceptos. Desde la vivencia, sí, hay una sensación de doblegar al ego. Pero el que siente la sensación de tener que doblegar al ego, lo que el ego se está doblegando, es el propio ego. Es un truco. Es un truco de muy fina autopercepción que Cristo no cae en eso. Cristo es verdaderamente dual y sabe que, entre comillas, el perdón es casi una condición natural de la existencia del alma, en niveles que acá alcanzamos por momentos. Y que en otros niveles eso pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se ve a simple vista cómo está todo intertejido. Es decir, que algo que hace mal, un acto que nos hizo mal, en realidad requiere de un actor y de dos actores. Y por lo tanto, la mirada es más sistémica. Es medio complicado lo que estoy diciendo, pero a donde voy es que lo no dual te lleva necesariamente a revisar la interacción entre los dos actores. Y entonces el perdón desde ahí tiene otra historia, y no es una cuestión de doblegar, porque si vos doblegás, seguís estando en vos, seguís viéndote como un actor, o como una víctima, si se quiere, ¿sí? Pero como alguien separado. Y la historia de la no dualidad es ver el tejido en común. Y eso sí saca de quicio al ego, porque eso no lo puede comprender. No puede comprender cómo interactuamos todos con todos a un nivel, vamos a decir así, inconsciente. Vamos a decirlo entre comillas. Según entiendo yo a Cristo, hay muchas versiones de la cuestión. Te lleva a revisar, a examinar, a contemplarlo, ese ego personal que todos creemos que somos, a revisarlo. Luego, si acaso, y sin obligación, en plena comprensión, como decía Jung decía, es mejor comprender que condenar, en plena comprensión te das cuenta de cómo la historia fue hilada, y entonces, en el mismo acto de perdonar al otro, entre comillas, te perdonas a vos mismo. Es un mismo acto, no hay un antes y un después. Y ahí el ego ya está de paseo, porque, entre comillas, estás moviéndote en niveles que son inhabituales, vamos a decir, en la cultura que vivimos, pero que hacen pie en otro lugar, mucho más fluido. Quería decir eso. Bien, muchas gracias por compartir eso, Jorge. Gracias. Bueno, entonces, realmente
poder comprender, ¿no?, que la importancia del trabajo de la meditación al poder darnos cuenta que nos lleva de a poco a tomar conciencia de quién somos verdaderamente. No somos solo el ego. Y si el ego toma el control y se arroga todo el poder de perdonar, como no es posible porque hay una herida que sana con esa misma energía sanadora que Cristo usaba para sanar a través de sus manos. Es el espíritu, es la presencia en el espíritu, es el soltar, es trascender un poco lo que decía Jorge, ¿no? La dualidad, para que el perdón sea un solo acto, de perdonarme a mí mismo y perdonar al otro. Es tan importante el poder usar como ayuda para el perdón, ¿no?, la práctica contemplativa y la práctica meditativa. Hoy además sabemos, ¿no?, a mí me gustan estos tiempos que vivimos por lo que siempre fueron como verdades espirituales o psicológicas, incluso enunciadas, hoy las podemos verificar. Es decir, al meditar, todos los generadores de toxinas internas, el cortisol, la adrenalina, la presión arterial, todo baja. Desde ahí entonces es mucho más fácil, ¿no? Porque esto de la toxina, hay una frase atribuida al Buda, que la haya dicho el Buda o no es incomprobable, ¿no? Pero la frase es linda, vamos a ponele, ¿no? En internet figura como atribuida al Buda, que es: aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. A mí me hace mucho sentido, esto lo digo por experiencia, por lo que les decía recién, y varios levantaron la mano. Si uno vive en estado de odio o dolor, resentimiento, con ganas de compensar la pérdida que otro le causó, la verdad se envenena y al otro, no, el otro se mata de risa, es decir, no le pasa absolutamente nada al otro. El que se perjudica es uno, el que se hace daño es uno. Y cuando digo uno, es ni más ni menos que nuestro ser, es ni más que menos nuestra vida, esa vida de la que hablaba Jesús, camino, verdad y vida. Entonces, para cerrar y ahora sí abrir más abiertamente el compartir, y gracias por seguirme hasta ahora y por todo lo compartido hasta ahora. El soltar, perdón, el soltar es el camino de la meditación, ¿sí? Porque en la meditación miramos al lobo directamente a los ojos. ¿Cuál es el lobo que nos tortura? O sea, la persona apareció o el suceso ocurrió, puede haber sido un accidente, una explosión, ya está, ya ocurrió, ya no está ahí. Entonces, ¿cuál es el lobo? ¿Es ese suceso o es mi ego que me tortura, ¿no?, diciendo tenés que vengarte, la vida es injusta con vos, ¿cómo te va a pasar esto? ¿No? Bueno, el lobo en la mirada contemplativa, en toda la sabiduría de padres y madres del desierto, que se iban donde no había nadie, al desierto, a justamente debatirse con estos demonios o con estos lobos. El lobo son esos, ¿no? Esas cosas. Desde la mirada psicológica de Viktor Frankl no es lo que pasa, sino cómo reacciono a lo que pasa, qué hago frente a lo que pasa. La meditación ayuda entonces desde ahí a soltar, ¿no? A soltar, al menos durante ese momento. Ya el problema lo resolveré o se resolverá fuera del periodo de la meditación, pero en ese momento nos ayuda a sanar, a aflojar esa picana que a veces es el rencor, la ira, ese veneno
podemos mirar al lobo directamente a los ojos y aprendemos a prestar atención y a quizá darnos cuenta, ¿no? Bueno, esto pasó, pero se me puede ir la vida tratando de vengarme de esta persona o de esta situación, o tratando de conseguir justicia, y de ese modo no estoy disponible para todo lo bueno que el espíritu, que la vida, que se renueva todo el tiempo, tiene para darme. Es como que achico la cancha a esto nomás y la cancha es infinita. Entonces aprendemos a amar también a nuestro prójimo, incluso al que nos ha hecho daño. La experiencia y Lorenz me dicen que sí, que es así. ¿Es fácil? No, para nada. Creo que por eso el poder encontrarnos, la grupalidad, traerlo al plano consciente, conversarlo, ayuda. Y es un ámbito hábil para trabajarlo. No creo que haya tal cosa como el perdón sin trabajo interior. No es la naturaleza del ego que todos tenemos, el perdón, por lo cual es necesario el trabajo. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Gabriela, que ha levantado la mano, y luego a Juan José. Adelante, Hola. Gabriela. Buen día para todos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Desde Uruguay les mando un saludo a todos. Abrazo grande, Gabriela. Gracias. Lo que le quería compartir, que a mí en lo personal fue un antes y un después, el concepto que tenía del perdón antes y lo que hoy puedo estar sintiendo y que me ha aliviado mucho, es percibir en el otro que el otro soy yo, en realidad, que el otro me está mostrando cosas mías. Cuando yo empecé a reconocer que el otro no lo podía hacer de otra manera, y que si yo soy él, hubiera actuado exactamente igual, a mí eso me sanó. Si hubiera tenido el padre que tuvo, la condición sociocultural, la madre, la familia, probablemente yo hubiera hecho los mismos actos que él o ella me hizo. Entonces, ahí es como que me ayudó a entrar en paz, porque esto de yo te perdono es como que yo me siento superior al otro, no estamos en un plan de igualdad, los dos somos lo mismo. Acá está el concepto de él soy yo, él me está mostrando cosas mías, o ella me está mostrando cosas mías que me ayudan a reconocerme, y ahí es cuando empiezo a sanar, cuando veo que si a mí me pega, esto es mío. Ahí, esto ha sido para mí un cambio, y el perdón que yo concebía antes ya no es el mismo que hoy veo, y que me ha ayudado a sanar muchísimo y a poder vivir desde otro lugar. Bueno, nada, quería compartir eso. Muchas gracias. Qué hermoso testimonio, Gabriela. Muchísimas gracias por compartirlo, ¿viste? Porque cuando compartimos no es conocimiento teórico, es lo que, o sea, hicimos el experimento y pudimos ver qué pasa, ¿no? Y lo que vos decís ¿no? ¿Quién soy yo para perdonar? O el perdón no depende de mí, por ahí tenemos que pedir la gracia del perdón. Por ahí tenemos que, en la oración, en la meditación y en la oración, y todos los días decir ojalá a pedir ayuda para perdonar, para sanar nosotros, que es lo Exacto, y no, perdón que te interrumpa, y otra cosa, pedirle al espíritu, ayúdame a verlo como vos lo ves a esta persona o a esta situación. Qué lindo. Cuando salgo de mí y pido que se me haga ver de otra manera esa situación, porque como todo es perfecto y todo nos lleva al amor y todo nos lleva a sanar y a estar en paz, no puede ser de otra manera que de esta. Entonces, si yo les pido al espíritu, ayúdame a verlo, y lo pido un día, 2, 3, un mes, todo cambia en mi interior, y cuando todo cambia en mi interior, el mundo cambia. Vale, muchas gracias. Maravilloso. Gracias a vos, Gabriela. Juan José, después tenemos a Miriam y luego a Silvia en el orden. Bueno, José María, hermoso tema, ¿no? Un poco haciéndome eco a lo que dijo mi compatriota recién. Sí, a mí me resuena que la clave es primero perdonarse a uno mismo. Ese es el camino. Perdonarse a uno mismo es abrazar todas nuestras sombras, iluminarlas y darnos cuenta que todos provenimos de la misma fuente.
todos provenimos de la misma fuente, que es el amor incondicional. Eso justamente, por más que haya gente que sea zombie, que viva en estados de inconsciencia, todos provenimos del mismo lado. Entonces, para lograr perdonar, tenemos que ser seres humanos plenos. A mí me sirve profundamente, lo hago todos los días, decir dos oraciones, una la del Padre Nuestro y la otra la oración de San Francisco de Asís, cuando hago mis ejercicios de meditación y de yoga, ¿no? Entonces, la clave justamente es lograr nosotros primero perdonarnos, lograr lo que casi todos han dicho, ¿no? Lograr ese sentido de plenitud para justamente poder perdonar a los demás. Simplemente eso, muy cortito. Muchas gracias, José María, hermoso tema que trajiste. No, hermoso tu reflexión, ¿no? Yo personalmente nunca pude, a través del pensamiento y razonando, llegar a la conciencia de que son, lo que vos decías, un mismo espíritu, una misma fuente. Solo la experiencia de la meditación me lo permitió, ¿no? Conocer, porque son de esas cosas que justamente son muy, desde una mentalidad egoica, o sea, desde el ego, no digo egoico como algo negativo, sino desde el ego, creo que es muy difícil, como que somos todos uno, escuchame, vos sos vos, yo soy yo, y viste acá, no. Sí, desde lo muy mundano no es natural. Gracias. Estaba Miriam. Sí, José María, mientras te escuchaba a vos y escuchaba al resto, coincido también en muchas cosas. La experiencia de mi vida fue, antes de meditar, estar muy, muy en la mente, muy enganchada en qué fue lo que el otro me hizo y que me sentía tan mal, hasta que entendí que el otro no me hizo nada. El lobo es el otro. El lobo son todas las situaciones, preguntaste qué era el lobo, ese impulso que viene a despertar en mí, ¿qué cosa? Hablaste de la comunicación no violenta, estoy, bueno, aprendiendo día a día sobre ese tema. Y ¿qué siento yo cuando el otro hace lo que hace? ¿Qué me pasa a mí? Entonces, primero me perdono primero porque, como dice Juan José, me perdono a mí misma por estar juzgando al otro, culpando al otro. Me perdono y me observo. El lobo, y vino con un montón de cosas a mostrarme algo a mí. Y yo elijo qué hago. Me engancho con esta situación y digo todas las cosas que dije en algún momento de mi vida y me sentí mal y me enfermé, o me conecto con el espíritu del otro y el mío, que es el Espíritu Santo y es el que nos une y es un solo acto, como dijo ahí Jorge, que es me perdono, y en el momento que me perdono estoy perdonando a un otro, porque somos uno, como dice Juan José, somos uno. No más que elegí mal por ahí en verlo con otros ojos. Y me gustó esto del monje budista que se incendia la casa, mi fuego, mi enojo, mi ira. Primero tengo que yo parar eso. Todos esos sentimientos que están saliendo de mí, pero por necesidades mías insatisfechas, dice la comunicación no violenta. Y solamente me trae a que yo lo vea. Y lo otro se da por añadidura, como dice Jesús, se da por añadidura. La verdad que es muy interesante, muchas gracias, y es un aprendizaje diario. Elijo conectarme desde el espíritu, primero yo, perdonarme, y así puedo ver al otro. Hay un libro de Lawrence que creo que es un primer libro, no me acuerdo, Silvi, que lo leímos en el grupo de meditación. Jesús, el maestro interior. El maestro Jesús, interior. el maestro interior, que cuando él se enfrenta con el lobo. Exacto. En ese momento que se enfrenta con el lobo, mientras vos hablabas, José María, me recordaba que hay un instante
hay un instante en donde se miran a los ojos y ahí se conectan, y ahí son uno. Y después el lobo da la media vuelta y se va. Todo un aprendizaje. Gracias. Muchas gracias a vos. Con humor y cariño, en el libro de Lorenz es un zorrito. No, digo, me gustaría ver la reacción de Lorenz si tiene frente a frente a un lobo, capaz que también se le... pero viste, no es lo que quiero decir es no es lo mismo estar frente a un lobo, creo que San Francisco era un ser muy especial para plantársele a un lobo, ¿no? Así como se le plantó. Y lo que decís, ¿no? Imaginemos, ¿no? Teatralicemos como que, no sé, la envidia o la ira es el lobo. Y yo le digo como San Francisco, mirá, déjame en paz, no me hagas más daño, ¿no? Y yo me voy a cuidar. Yo me voy a cuidar, me voy a amar para que vos estés tranquilo. Hace poco, con la ayuda de nuestra queridísima Herminia Aroca Cánovas, que es meditadora en Murcia y psicooncóloga, especializada en el tema del duelo, de tantos otros, ¿no? Bueno, ella nos dio un tallercito de autocompasión, ¿no? De lo que es autocompasión, ¿no? Y también entra en juego acá como, o sea, casi por un acto de piedad hacia nosotros mismos, el perdón es necesario. Gracias, Miriam. Sí, Silvia, adelante. Ajá. Buenos días a todos, muy interesante. No sé qué Silvia era. Silvia Cristi, perdón, Silvia Cristi. ¿Cuál Silvia? Silvia Cristi. Ah, ok, disculpe. Tenía la mano levantada. Sí. Bueno. Perdón, Silvia. ¿Vos querías hablar, No. Silvia Vergara, también o...? Sí, ahora luego tenía la mano, ¿cómo no? Adelante, Silvia Cristi, perdón, no toma, hay tres Silvias en este momento en la sala. Y yo bueno. O sea, lo sabía, Bueno, pero no gracias. tenía presente cuando dije Silvia. Bueno, sí, bueno, yo quería relatar algo personal. Cuando falleció mi madre hace 11 años, no había llegado la meditación en mi vida y yo había quedado con mucho resentimiento respecto de mi hermano, que venían de muchos años. Y habíamos puesto en venta el departamento y no se vendía una inmobiliaria a la otra. Y un día, tanto en yoga, siempre hablándonos, y llegó también el Ho'oponopono, que significa tomo responsabilidad de lo que sucede en mi vida, y que si somos familia, todas las memorias que hay en él, en mi hermano, están en mí. Entonces también llegó una guía del perdón verdadero basado en un curso de milagros. Y yo entendí que algo tenía que hacer, porque no podía seguir con tanto resentimiento. Me hacía mal, me hacía daño tanto resentimiento. Y esa guía del perdón verdadero tiene una oración para decirla a la noche. Y es muy simple, es pedirle al Espíritu Santo que me deje ver al Cristo que está en el otro. Bueno, me llevó mucho tiempo de oración. Mi ego no me permitía ver el Cristo que hay en el otro. Y hasta que un día debe ser que algo pasó en mí, que me llamaron para comprar el departamento. Y no solamente por esa cuestión económica, sino que todo fluyó tan fácilmente que no lo podía creer. Y bueno, y cambió mi mirada respecto de mi hermano, terminaron mis resentimientos. Él es como es, y yo también participo de lo que él es de algún modo, porque somos
nuestros genes son los mismos. Que yo sea de una forma y él de otra, no quiere decir que lo que esté en él no está en mí. Entonces me asumo que lo que está en él está en mí, lo que está en el otro está también en mí. Y como decía Thich Nhat Hanh, debo apagar primero el incendio de mi casa. Aprender a que el otro y yo somos uno y que el otro no me está haciendo nada, se lo está haciendo a sí mismo, está tratando de vivir de alguna forma o de vivir el incendio de su casa tal como yo estoy viviendo el incendio de mi casa. Entonces, cuando logré comprender eso, bueno, fue todo un aprendizaje mucho anterior a la meditación, y cuando vino la meditación, con la meditación también me ayudó a que tengo que apagar el fuego, el incendio de mi casa. Y entonces apagando el incendio de mi casa, toda la vida fluye más fácilmente desde otro lugar. Eso simplemente, y el perdón no lleva 5 minutos, lleva un tiempo hasta que logramos aprender, internalizar, hacer ese trabajo interno. Cuando hicimos ese trabajo interno, solo queda la paz. Gracias. Hermosísimo, qué linda también experiencia, tu narración de esta vivencia con tu hermano. Maravilloso, muchísimas gracias, Silvia. Ahora sí, Silvia Vergara, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy interesante el tema, Juan Manuel. De verdad que para mí el tema del perdón, he trabajado mucho con relación a eso por situaciones que se han dado en mi vida, pero me he dado cuenta con el transcurso del tiempo. Al principio, un caso que me sucedió bien fuertemente, que cambió parte de mi vida, en donde se me culpaba de algo que yo era inocente. Me costó al principio perdonar a la persona que me causó tanto daño, y mi mente pasaba rumiando, la loca de la casa, digo yo, pasaba rumiando el momento y me lo traía mucho a la mente. Y hasta que un día comencé a darme cuenta que la que me estaba haciendo daño era yo. Y a partir de ese día comencé a soltar y a entregarle a Dios esa situación. Y de verdad que en el momento que ya yo decidí tomar esa decisión, mi vida cambió totalmente, todo fluyó y todo. Igualmente, últimamente, otro caso que se iba a dar, como dice la hermana Silvia, con relación a la herencia de mi padre, que murió hace 2 años. Comencé a trabajarlo porque sabía que iba a venir algo bastante serio, y comencé a trabajarlo con una coach antes de que me llegara, para evitar que me hiciera daño. Y de verdad que recuerdo una de las que ella me hizo una pregunta: ¿de quién es el regalo que fulana de tal te va a entregar a ti? ¿De ella o tuyo? O sea, ¿de quién es el regalo? Y eso me puso a mí a analizar
si yo no recibo lo que ella me trae, el regalo es de ella, no mío. Y de verdad que analizándolo desde ese punto, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y comencé entonces a ver la parte de que lo que yo tengo y lo que ella no tiene. Y de verdad que para mí ha sido de gran satisfacción en estos momentos. Hace 15 días renuncié a la herencia, tanto mía como de mi hermano, porque yo soy abogada, y me he sentido bien. Ellos se quedaron con todos los bienes de mi papá, que tenía muchos bienes, porque eran dos familias, o sea, mi hermano y yo somos del primer matrimonio, y la nueva señora con mi hermana, con una hermana que tengo por parte de padre, ellas dos se quedaron con todo. Pero no me siento mal, me siento bien, bueno, confiando en la voluntad de Dios, que al final no nos llevamos nada, y bueno, aquí estamos, y gracias a estos temas que estoy compartiendo con ustedes en la comunidad, me han ayudado muchísimo, muchísimo, así que continuaré hasta que Dios me lo permita, y Dios me los bendiga grandemente. Gracias, qué hermoso, muchas gracias. Bueno, que, ¿no? Como que fue ayudándonos a discernir y qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Así es. Gracias, gracias Silvia. Bueno, vamos, Claudia levantó la mano y luego ya porque bueno, ya les digo, vieron que no me equivocaba cuando les digo que esto da para más de un encuentro, porque hay muchos otros aspectos, ¿no? que tiene el perdón, ¿no es cierto? Incluso a nivel, a veces se trata de perdonar entre grupos, ¿no? Entre tribus antiguamente. Decís, ¿cómo hago? ¿Le puedo ordenar a alguien que perdone? ¿No? Hay tantas cosas que me gustaría que reflexionemos la vez que viene. Pero ahora me gustaría escucharte, Claudia, antes de despedirnos. Sí, yo también relacionado al perdón, justo cayó en mis manos este libro ¿Dónde están las monedas?, de Joan Garriga Bacardi, y bueno, habla de los vínculos familiares, ¿no? También del sanar los vínculos familiares, y es perdonar, ¿no? Porque muchas veces le reclamamos a nuestros padres cosas, mandatos que fuimos asimilando, y bueno, está bien, el no perdonar muchas veces te hace transitar la vida de una forma medio caótica, ¿no? Las relaciones y todo, a veces uno va medio a tientas en la vida, y es tan sanador y tan gratificante poder tener compasión hacia los padres porque hicieron lo que pudieron, y ese sanar el vínculo, ese perdón de corazón, creo que es muy sanador para nosotros, es para toda la familia, ¿no? Y bueno, eso también, más allá de, bueno, de otras sanaciones, creo que es fundamental el vínculo familiar, ¿no? Que también nos hablan las constelaciones y todas esas herramientas para poder sanar. Eso quería decir, y que bueno, que uno vea a Jesús, que vea a Dios en cada persona. Entonces yo salgo a la calle y miro a la gente a los ojos, y bueno, es como que lo veo a Él, y eso creo que un poco saca todo el tema de rencor y todo el odio, ¿no? O el resentimiento que a veces tiene uno. Eso de mirarlo y verlo al Señor me hace muy bien, me da mucha paz, nada más. Gracias. Hermoso, hermoso. Hermoso. Va por ahí, ¿viste? Esto tiene que ver con poder, lo que decíamos la vez pasada cuando hablábamos de empatía, ¿no? También ver detrás de cada persona hay una historia, todo el mundo es como es por alguna razón, ¿no? Y nosotros no somos mejores, cada uno de nosotros es mejor. Y bueno, mi experiencia me dice que lleva trabajo.
Es decir, no es que, ay, listo, salgo y ahora voy a ver en cada... No, voy a seguir enojándome, voy a seguir, pues, la gente, algunos me seguirán cayendo mal y entonces, ¿viste? Voy a envenenarme, pero el trabajo ayuda y es el camino. Este poeta alemán Rilke decía, no hay otro viaje que el viaje interior. Cuando uno va peinando cada vez más canas se va dando cuenta que es así. Que realmente es así, que todo lo que parece que es, ¿no es cierto?, el mundo cruel y esto, en realidad es trabajo nuestro, y al nosotros transformarnos, también podemos influir sobre nuestro metro cuadrado, ¿no? Para un entorno más pacífico, para... En fin, bueno, les agradezco, realmente muy rico encuentro. Quiero agradecerte, Anita, una hermosa reflexión que has escrito, con la cual me aporta mucho y coincido plenamente. Ojalá los que todavía pueden leerla antes de que cierre sala. Despidámonos, si les parece, con la oración de cierre de los grupos. Que este grupo sea un verdadero hogar espiritual para el buscador, un amigo para el solitario y un guía para el desorientado. Que el Espíritu Santo fortalezca a los que aquí oramos para servir a todos los que vengan y acogerlos como el Cristo. Que en el silencio de este cuarto todo sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentre la fuerza que consuela, renueva y enaltece el espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios. Por lo tanto, entre ellos en amor y paz, en justicia y dignidad humana, que la belleza de la vida divina llene a este grupo y los corazones de todos los que aquí oramos con alegre esperanza. Que todos los que hayamos venido cargados con los problemas de la humanidad nos vayamos agradecidos de la maravilla de la vida humana. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bueno, gracias a todos, gracias, hubo muy lindas participaciones, muy lindas contribuciones y la verdad que fue un momento hermoso. La seguimos el domingo que viene, ¿sí? Gracias. Vengan preparados, Gracias. aprovechen por ahí, aprovechemos para reflexionar sobre el tema, así llegamos preparados la semana que viene. Abrazo, Jorge, feliz domingo para vos también. Chau, chau. Gracias, gracias. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Un abrazo. Besos para todos. Gracias. Mucha luz. Gracias, muchas gracias, José María, y a todos.